El argumento de Pablo en el libro de Gálatas alcanza su clímax en el capítulo 5. Sus oponentes, los judaizantes, les gustaría hacer una elección, una antinomia entre la ley o libertinaje, entre obediencia y el agradar a Dios, y una total libertad haciendo lo que te plazca. Pablo dice, esa no es la decisión. La voluntad de Dios es el gobernarnos, el liderearnos con libertad cristiana del Nuevo Testamento, mediante el ministerio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Él nos enseña esto, particularmente en Gálatas, capítulo 5. Pareciera para nosotros, como seres humanos, que el camino más seguro sería que Dios solo continuara dándonos leyes específicas. Pero eso sería abrumador para nosotros y sería contraproducente. Nos encontraríamos a nosotros mismos incrementando en frustración porque somos incapaces de guardar estas leyes. La ley por naturaleza afecta a todos por igual, sin importar en dónde nos encontremos en nuestro progreso de madurez espiritual. A pesar de la madurez que pudiéramos tener, universalmente todos estamos bajo la misma ley. Me he dado cuenta que el estudio de los directores de campamentos, inventando reglas para los mismos, ha sido un gran laboratorio para poder entender cómo funciona la ley. Les platiqué anteriormente cómo es que un director de un campamento que inventó una regla particular para ese campamento me sorprendió cuando dijo: no lanzarás piedras a la piscina. Nunca había oído esa regla antes, pero así como la codicia brotaba del alma de Pablo, en el momento en que conocía las salvavidas de ese campamento, encontré cada razón para lanzar piedras a la piscina solo para verla bucear al fondo para sacarlas. Ella era ese tipo de salvavidas. Un director de campamento fue bastante creativo con sus reglas. Él decidió destilarlas todas en una. No hacer desorden. Él dijo: oh sí, esta semana es un campamento fácil, no se tienen que preocupar por nada, solo no hagan desorden. Yo pensé, bueno, ahora nos tiene a todos, él puede aplicar eso en cualquier caso, situación, sin importar lo que sea. Él pensó que todos podían entender por sí mismos. Sin embargo, lo sentí como un enfoque negativo. Básicamente, no traten de divertirse en este campamento esta semana. Pero probablemente el mejor laboratorio para poder entender la verdad de lo que Pablo está buscando enseñarnos en la libertad cristiana, lo encontré en mi propio matrimonio. En mi deseo de agradar a mi esposa, me encontré a mí mismo clamándole: ¿qué puedo hacer para mostrarte cuánto te amo y me gustaría agradarte? Habiendo entendido la contextualización de la teología en distintos contextos misioneros y entendiendo mi propia disposición y necesidades, ella articuló la teología exactamente de la misma manera en que Pablo lo hubiera hecho. Ella dijo: solo ámame. Esa ética es la que Pablo dice que Dios desea infundir en nosotros, conforme buscamos agradarlo con el ministerio interno del Espíritu Santo. Él nos dice, es innecesario para nosotros el tratar de guardar la ley mosaica. Es todo, se acabó, está cumplido. Su propósito nunca fue salvarnos o santificarnos. En cambio ahora, con el regalo del ministerio interno del Espíritu Santo, Él busca guiarnos como individuos para agradarle a Él, usando como la ética principal servir por amor unos a otros. Observa cómo Él desarrolla esto en Gálatas capítulo 5. Nos quedamos la vez pasada en versículo 6 cuando Él escribió: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, Él se preocupa por ellos y escribe:
Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo está perplejo por cómo ellos, habiendo recibido una buena teología y una buena enseñanza de él, fueron susceptibles a esta falsa enseñanza que habían traído los judaizantes, diciendo: tú debes circuncidarte para ser salvo, debes guardar la ley de Moisés para ser salvo. Él simplemente no lo entiende. El cómo nosotros como seres humanos somos tan susceptibles al querer ser esclavizados otra vez por la ley. Él dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Dios no los hubiera persuadido. Pero él dice: solo un poco de mala doctrina se esparce y se impregna en toda la iglesia, citando este proverbio que han oído en otros lugares: un poco de levadura leuda toda la masa. Así como el pecado se puede esparcir tan rápidamente por toda la iglesia, la mala doctrina también puede contaminar todo nuestro entendimiento de cómo funcionar delante de Él y del Señor. Nos preocupamos un poco en Gálatas 3 y 4 sobre cómo estos lectores terminarían verdaderamente bien al final, si es que terminarían probando que en realidad fueron genuinamente salvos. Pablo finalmente les habla con sinceridad y les dice: yo creo que ustedes en realidad sí van a probar que son genuinos creyentes. Él les dice en versículo 10: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. En otras palabras, tengo confianza de que cuando se les recuerde la verdad, ustedes se aferrarán a ella. No somos salvos por nuestro comportamiento, no somos salvos por guardar la ley, sino que Dios graciosamente nos ha otorgado salvación para que nosotros la aceptemos por fe y para que nosotros respondamos a su amor y le mostremos amor. Él dice: mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ahora, un rumor aparentemente había salido probablemente de los falsos maestros, que incluso Pablo había cambiado su posición, que él ahora predicaba la circuncisión. Él dice: eso es tonto, entonces, ¿por qué sigo siendo perseguido? Él dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo, el escándalo de la cruz. La verdad es que otras personas siempre van a odiarnos, van a perseguirnos. Conforme vivimos la verdad del cristianismo, en parte la forma por la que sabes que te estoy diciendo la verdad es porque yo no encuentro una aceptación fácil entre estas personas, porque todavía me enfoco en la obra que Cristo ha hecho en la cruz, no en algo que es más atractivo para nosotros, como lo que nosotros podemos hacer para tratar de agradar a Dios en nuestro propio esfuerzo. Y luego en versículo 12 él más bien usa una expresión mordaz. En realidad, el verbo es cortar, expresado en la voz media, así que tú puedes decir algo como cortarte a ti mismo. Pero Pablo está diciendo: estos judaizantes, quienes piensan que la circuncisión es el principio y el final de toda la religión, él dice: si ellos están tan sintonizados con la cirugía de la circuncisión, yo sugiero que ellos no se detengan solo con un poquito de carne. Yo sugiero que ellos sigan adelante y se corten todo. Lo pueden traducir de esta forma: ojalá se mutilasen los que os perturban, que se castren a sí mismos. Solamente sigan adelante y corten alocadamente. Porque así de estúpido es decir que esta cirugía, este rito religioso, realmente cambia algo. Es solo una imagen, es solo un símbolo, es solo una ilustración, un drama en cierto sentido, de lo que debería de ser una realidad espiritual en nuestros corazones. Que al creer en Jesucristo solo por fe, hemos crucificado nuestra carne, habiéndola clavado en la cruz. Ahora caminamos en obediencia a Cristo, y no tratando de ganar nuestro favor ante Él, sino entendiendo la libertad que tenemos en Cristo. Tal vez la mejor expresión de la respuesta de Pablo
se encuentra en versículo 13, en el cual escribe: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Los judaizantes estaban temerosos de que si tú quitas las restricciones específicas de la ley mosaica, tendrían entonces un libertinaje. Cada quien haría lo que bien le pareciera. Habría antinomia. No habría ninguna ley en absoluto. Pablo dice, no, eso no es lo que Dios dice. Dios aún nos ha enseñado la ética de la ley mosaica en el resumen de ella. Que tú debes de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, fuerza, alma y mente. Que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que no es libertinaje, es libertad. Es la libertad, no para ser esclavizado a la ley, sino la libertad ahora de servir a Cristo. Libertad más amor es igual a servicio a otros. Libertad menos amor es igual a libertinaje. Pablo enseña que la libertad cristiana es libertad del pecado, no libertad para pecar. Él dice, es libertad no para satisfacer la carne, sino para controlar la carne. Es libertad no para explotar a nuestro vecino, sino para servir a nuestro vecino. Es libertad no para ignorar la ley, sino para cumplir la ley. Él dice, sí, vivimos en la libertad de este cristianismo neotestamentario si somos controlados por el Espíritu. Nosotros, con la motivación del amor, serviremos unos a otros. Y entonces el Nuevo Testamento está lleno no con tantas prohibiciones minuciosas, sino que está lleno con principios que pueden ser aplicados en un número de áreas diferentes, dándonos consejo sobre cómo es que tenemos que vivir. Así que tú puedes decir, ¿puedo ir a mi fiesta de graduación? No hay un versículo en particular en el Nuevo Testamento que te dé consejo en esa área, pero hay principios que te guiarán en tomar una decisión de ese tipo. Tú dirás, bueno, ¿puedo tomar un vaso de vino con mi pasta en este restaurante italiano? No hay una instrucción específica con respecto a esto, pero hay principios en la Biblia que te ayudarán a tomar buenas decisiones en sintonía con el Espíritu. Nos vamos a encontrar a nosotros mismos limitando nuestras libertades para no ofender a nuestros hermanos, para ser agradables a Dios conforme podamos, para poder mostrarle amor, así como Él nos mostró amor. Los judaizantes construirían la barda para prevenirnos de caer por la barranca cada vez más y más lejos de la barranca. Pero si nosotros viviéramos así, pasaríamos de largo a ese hombre que fue golpeado casi a punto de morir en el camino a Jericó. Seríamos como esos líderes religiosos que dijeron, tengo algo religioso que hacer en el templo, no tengo tiempo para ayudarte. Pero Jesús nos enseña a ser como el buen samaritano, a tener amor en nuestro corazón, a ver a una persona en necesidad y a detenernos para ayudar a esa persona. Eso es cristianismo neotestamentario, eso es por amor servir unos a otros. Mira, si nosotros regresáramos a las restricciones de la ley mosaica, tendría que haber una sola regla que aplicara a todas las personas en todas las situaciones. Intenté eso con mis hijos por un tiempo cuando tenía miedo de que los atropellara un carro cruzando la calle y dije, ni uno de ustedes puede cruzar la calle sin agarrar la mano de papá. Bueno, el problema es que había una gran diferencia de edad entre ellos. Un diferente rango de habilidades entre ellos. Algunos de ellos eran más cuidadosos que los otros y los otros eran menos cuidadosos que los otros. Sería mucho más fácil, mucho más puro, tener una ética más madura para poder aplicar en esta situación. Como ponerles a ellos como individuos una ley tal como deténganse y miren los dos lados de la calle y crucen, en lugar de ser tan restrictivo y decir, a menos que yo esté ahí tomando la decisión por ustedes, no pueden cruzar la calle.
Dios nos ha permitido, en el Nuevo Testamento, el ser guiados por el resumen de la ley, guiados por el Espíritu Santo, cuando dice, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que él dice, dejen de morderse y de devorarse unos a otros. La imagen es como lobos feroces, abalanzándose sobre alguien, listos en un frenesí de comida para morderse unos a otros. Él dice, no, no sean así. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Se están desviando. En cambio, él les dice, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si nuestro enfoque fuera solo en la carne y en decir, este es mi problema, tengo esta lujuria, estas pasiones, estos deseos que se ven abrumadores para mí, si tratamos de controlarlos con nuestro propio esfuerzo, nos obsesionamos con nosotros mismos y en nuestro propio fracaso al tratar de controlarnos. En cambio, él dice, la ética del Nuevo Testamento es el seguir al Espíritu Santo buscando agradarle a Él. Caminar en y con el Espíritu. Y luego él dice, conforme hagas eso, conforme busques agradarme a mí, agradar a mi espíritu, te encontrarás a ti mismo. No dirigido hacia la carne, ni siquiera interesado en las cosas de la carne. Te encontrarás a ti mismo no complaciendo los deseos de la carne, porque en cambio tu enfoque será el amarme, el servirme, el agradarme. Cuando mi esposa me dijo, concerniente a la ética en nuestro matrimonio, solo ámame. Eso contesta una multitud de preguntas. Eso contesta muchas razones de por qué tomo las decisiones que tomo dentro del matrimonio. Si me digo a mí mismo, la respuesta es solo ámala. Sacrificialmente, proveyéndole. Entonces todos los demás asuntos toman su lugar. No me estoy preguntando a mí mismo, ¿qué ha hecho ella por mí últimamente? No me estoy preguntando, ¿ella me está agradando lo suficiente? No me estoy preguntando, ¿se estará ella aprovechando de mí? ¿Estoy siendo abusado? ¿Estoy contribuyendo de más y ella no? No me enfoco en esas cosas para nada. En cambio, me estoy enfocando en hacer lo que es mi responsabilidad, que me ha sido dada por Dios. Amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Tú te preguntarás, está bien, si se supone que debo estar caminando con el Espíritu y teniendo éxito y no cayendo ante la carne, ¿cómo sería? Pareciera que tenemos miedo de decir, no sé si pueda distinguir la diferencia. Y Pablo dice, no es cosa del otro mundo. Es ostensiblemente obvio. Déjenme hacer el contraste por ustedes. Y él nos muestra las obras de la carne por un lado y el fruto del Espíritu por el otro lado. Y él dice, ustedes pueden fácilmente ver si ustedes están funcionando en la esfera de la carne, satisfaciendo sus deseos, o si están funcionando en la esfera del Espíritu, caminando en armonía con la guía única del Espíritu, conforme Él te ayuda a tomar decisiones individuales, en casos específicos. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si te encuentras a ti mismo frustrado, diciendo, ojalá pudiera agradar a Dios, pero la carne me está jalando, Él dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley del Nuevo Testamento, la promesa del nuevo pacto. No se trata de ser calificado en base a guardar las ordenanzas de Dios en la ley del Antiguo Testamento, sino que se trata de seguir la guía personal e individual del Espíritu Santo, conforme Él te ayuda a tomar decisiones momento a momento. Suena intimidante al principio, pero de hecho es libertador. No está permitiéndote hacer lo que se te dé la gana.
Está dándote la libertad de agradar a Dios de una forma que triunfa y te permite crecer en madurez y hacerte aún más agradable a Él. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, el apóstol comienza a enumerar las obras, siendo las primeras de orientación sexual. El apóstol dice, adulterio, fornicación, inmundicia. Esto sería todas las formas de inmoralidad sexual. Lascivia. Esto sería toda clase de libertinaje sexual. Y luego Pablo cambia a una categoría de religión falsa. Idolatría, hechicerías. Esto sería la adoración de otros dioses, satanismo y brujería. Luego cambia a relaciones interpersonales. Enemistades, esto sería odio. Pleitos, peleas. Celos, iras, contiendas, causadas por el egoísmo. Disensiones, divisiones entre nosotros. Herejías, envidias. Luego cambia a problemas de alcohol y termina la lista. Homicidios, borracheras, orgías. Y asegurándose que entendamos que la lista no es comprensiva, Pablo declara: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son actividades de los perdidos. No deberían de tener nada que ver con estas. ¿Quieren saber cómo se ve cuando alimentan a la carne? Exactamente como esto. Se verá como las obras de la carne y éstas los arruinarán. Por el otro lado, ¿cómo se vería? Si tú estás siguiendo al Espíritu, si estás dejando al Espíritu guiarte y ayudarte a tomar decisiones, esto será así, versículo 21. Mas el fruto del Espíritu es, de forma grupal, como un ramo de uvas, amor, gozo, paz, refiriéndose a la capacitación de Dios, controlando tu completa disposición. Esto no significa que te veas a ti menos capaz de obedecerle, sino que te verás a ti mucho más capaz de obedecerle conforme te guía el Espíritu. Luego, con relación a nuestras relaciones con el prójimo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las características piadosas que son impuestas en tu carácter y que se reflejan en tu vida mientras te sometes al Espíritu. Cuando era un niño memoricé esta lista. Había una frase al final que no tenía idea de lo que significaba. Contra tales cosas no hay ley. Es curioso cómo algunas veces memorizamos versículos fuera de contexto y no tenemos ni idea de con qué tienen que ver. Es solo cuando lees y entiendes el libro de Gálatas que de repente esto tiene sentido. Él dice, el seguir el Espíritu y el producir el fruto del Espíritu en tu vida no es, de ninguna forma, una ruinosa actividad en decir que no estás guardando la ley. De hecho, él dice, así es como la ley es cumplida en una ética neotestamentaria. Tú no necesitas la ley si tienes al Espíritu Santo habitando en ti, porque la ley es cumplida en nosotros conforme vivimos con el carácter de Dios a través del ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nos hemos vuelto de orientarnos a nosotros mismos y a nuestras pasiones y hemos abrazado el caminar en compañía del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta palabra es diferente a la que vimos anteriormente. Este es un término de tipo más militar, el llevarle el paso al Espíritu Santo. Es casi como poner nuestros pies en los mismos lugares en los que el Espíritu Santo ha puesto sus pies. Es como marchar al paso del Espíritu Santo. Esta es la forma en la que Dios nos guía. Esta es verdadera libertad cristiana. Padre, entonces, te pedimos que tú nos permitas el triunfar
Con este tipo de libertad, ayúdanos a no ser abrumados por el poder de nuestras lujurias carnales. En cambio, oramos que estemos en sintonía con el Espíritu Santo y busquemos su voluntad y su cobertura en nuestras vidas. Que podamos cumplir tu deseo en nosotros con un buen balance en la libertad cristiana. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.